En Fundamentos de Matemáticas, vamos a ver el tema signos de agrupación aplicados al álgebra. En un video anterior ya vimos signos de agrupación con números enteros. Bueno, signos de agrupación tenemos tres, que es el paréntesis, el corchete y la llave, aplicados en forma combinada. Pero yo lo que voy a hacer es resolver ejercicios con paréntesis. Para mí es importante la forma en que se resuelven. Una forma o una situación importante es que lo resuelvas de adentro hacia afuera, es decir, eliminando paréntesis de adentro y vas eliminando hacia afuera. Y la otra es que tengas mucho cuidado con el signo negativo. Bueno, vamos a ver un ejercicio para que te quede más claro, o unos ejercicios para que te quede más claro el concepto. Tienes en el ejercicio A un signo y un paréntesis, luego más 6b menos 2a. Entonces, es menos por menos más a. Menos por más da menos b, más 6b menos 2a. Esto continúa igual. Ahora, vamos a eliminar las a's o sumar las a's, dependiendo del caso. Aquí tienes a y menos 2a. Es más grande el 2, entonces toma su signo, que es menos, y 2 menos 1, te queda una a. Ahora, 6b menos 1b, te queda 5b. Ahora el ejercicio 2, tienes un paréntesis dentro y un paréntesis afuera. Vamos a eliminar primero este paréntesis. Tienes 2a menos, abres paréntesis, 2b, menos por más nos da menos, y menos por más nos da menos. Te repito, menos por más nos da menos 4a, menos por más nos da menos 3b. Desaparece este y sigue el paréntesis más grande. Ahora, 2a, tienes aquí, menos, abres paréntesis, vamos a eliminar las b's, tienes 2b menos 3b, es más grande el 3, tiene signo negativo, anota signo negativo. Ahora 3 menos 2, te queda una b, y menos 4a. Permanece el paréntesis. Ahora 2a, menos por menos da más b, menos por menos da más 4a. Ahora vamos a trabajar con las a's, 2a más 4a, 6a, más b, más b. Ese sería el resultado del ejercicio B. Vamos a ver, o a repasar el ejercicio C. Estos están un poquito más larguitos, pero no creo que se compliquen. Aquí tienes un paréntesis, otro paréntesis y uno más grande. Entonces tienes 3x menos, abres paréntesis, 8x, menos por más nos da menos 4x, menos por menos, más 8y, más por más 2x, más por menos, 2y. Te queda el paréntesis más grande. 3x menos, abres paréntesis. Aquí vamos a trabajar de diferente manera. Vamos a agrupar primero las x. Tienes 8x menos 4x más 2x. Después tienes 8y menos 2y. 8, bueno, sería 3x menos, abres paréntesis, 8 menos 4, 4. Más 2 serían 6x. Ahora, 8y menos 2y sería 6y. Ahora, 3x menos por más nos da menos, menos por más nos da menos, 6y. Ahora vamos a trabajar siempre primero las x. Entonces 3x menos 6x es más grande 6, tiene signo negativo, y 6 menos 3 nos queda 3x menos 6y. Si observas, estamos trabajando con términos semejantes, x con x y con y, como observación. Vamos a repasar el ejercicio D. El ejercicio D es, aquí dice un paréntesis y uno fuera. Entonces sería menos, abres paréntesis, 4b, menos por más nos da menos por menos nos da más, 3b, menos por más nos da menos a, menos 5a, tal como está. Ahora, menos, abres paréntesis, vamos a trabajar con las a's. Tienes menos a y menos 5a, después tienes 4b positivo más 3b positivo. Ahora tienes
menos, abres paréntesis, tienes negativo, 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 A's negativas, entonces sería 5, 6 y 1, 7A negativas. Ahora tienes B positiva y B positiva. 4 más 3 serían 7B. Ahora, menos por menos nos da más. Menos por más nos da menos. Repito, menos por menos nos da más 7A, menos por más nos da menos 7B. Ahora vamos a repasar el ejercicio. Este está más cortito. Tienes 2x que multiplica lo del paréntesis y tienes menos 3y que multiplica lo del paréntesis. Entonces 4 por 2, 8. X por x, x cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Recuerda que si tienes x es igual a x a la 1. Si tienes 1 y 1 serían 2, por eso sumas los exponentes. 4 por 2, 8, x por x, x cuadrada. Ahora aquí 4, más por menos, menos. 4 por 2, 8, tienes únicamente x. Menos por más nos da menos, 3 por 2, 6. Y x, pero vamos a ordenarlo, primero sería la x y después la y. Menos por menos nos da más, 3 por 2, 6, y. Y si observas, tenemos x cuadrada, x, xy, y, todos los términos son diferentes. Ya no puedes hacer más. Ese sería el resultado. Vamos a ver, vamos a repasar los últimos ejercicios. Tienes un paréntesis y otro paréntesis. Bueno, dos paréntesis pequeños y uno más grande. 3a menos, abres paréntesis, b más por más da más b, más por menos menos 4a, menos por más da menos 8a, menos por menos más 4b. Ahora 3a menos, aquí vamos a trabajar diferente, vamos a marcar las b, tienes b, tienes b y tienes b. Entonces sería 1 más 1, 2 más 4, 6b. Ahora tienes 4a y 8a. Entonces, como son negativos, nos queda negativos 8 y 4, 12a. Bueno, 3a menos por más nos da menos, 6b menos por menos más, 12a. Ahora aquí vamos a trabajar primero con las a's para que te quede ya en orden, primero la a y después la b, despertando el orden alfabético. Entonces, 3a más 12a nos da 15a. Y únicamente tenemos 6b, lo repetimos. Entonces sería el resultado. Para terminar tendríamos el ejercicio G. Aquí tienes un paréntesis, tienes otro y tienes otro. Tienes 1, 2 y 3. Y menos, abres paréntesis 2y, más por más. No, perdón. Repetimos, tienes y menos, abres paréntesis 2y, más, abres paréntesis 2x, menos por más, nos da menos 5, menos por menos, más 2x, eliminas un paréntesis y te queda menos 1. Ahora aquí tienes y menos, abres paréntesis 2y, más por más 2x, más por menos 5, más por más 2x, menos 1 igual. Ahora aquí tienes y menos, vas a marcar las x, que son 2x más 2x, 4x. Tenemos únicamente 2y y tenemos dos números negativos que es 5 y 6, por lo tanto 5 más 1 nos da 6. Como son negativos es negativo. Ahora tienes y, menos por más da menos 4x, menos por más da menos 2y, menos por menos da más 6. Vamos a trabajar con las x, tienes menos 4x, ahora tienes 2y, sería y menos 2y, es más grande el 2, anotas el signo negativo del 2. Ahora 2 menos 1, te queda y vuelves a copiar el 6. Entonces el resultado sería menos 4x menos y más 6. Espero te quede claro el concepto.
Nos vemos hasta la siguiente emisión. No se te olvide suscribirte a mi canal, regalarme un like. Cualquier duda o comentario puedes dejármelo. Hasta la vista, chao.